Bienvenidos. La fidelidad de Dios hace que podamos estar aquí, que podamos participar del cuerpo, porque estar en familia, estar en esta unidad, es participar del cuerpo de Cristo. Así que vamos a seguir ya terminando con esta serie e iniciando otra de el caminar de Abraham en la fe, que podemos ver que también es nuestro caminar, porque todos los procesos de este hombre, nosotros también los pasamos, y los pasamos por la fe y permanecemos por la gracia de Dios en nosotros, pero también justamente por reconocer esa obra de la cruz, justamente por renovar el entendimiento por la palabra de la cruz. Cuando nuestra alma está dispersa y está engañándonos acerca de lo que somos o por lo que hemos hecho, ¿qué hace la palabra de la cruz? Nos centra y nos dice: tú no eres lo que piensas o lo que sientes o lo que otros dicen de ti. Tú eres lo que Cristo es en ti. Tú eres lo que Dios ha establecido en ti. Porque a cada uno de nosotros nos ha puesto un nuevo nombre. Y eso vamos a estar viendo. Así que pídale al Señor que le hable. Pídale al Señor que le ministre. Pídale al Señor, demande de Él. Cuando demandamos de Él, Él hace, opera y nos habla verdaderamente. Toca los puntos que necesitamos que sean tocados. Y luego eso se convierte en un punto de inflexión que va a transformar la historia, el destino. ¿Por qué? Porque a veces podemos estar atorados en algo que no estamos entendiendo. Pero esa es la obra del Espíritu. Esa es la obra del Espíritu, sacarnos, establecernos en ese orden nuevo, en esa vida potente y poderosa que es trascendente. Mi título: no puede haber sombra sin que haya luz. Aquí estamos ya con la partida de este mundo de Sara, la esposa de Abraham. Pero siempre me sorprende que a pesar del dolor, a pesar de la circunstancia, cómo este hombre pudo levantarse y enfrentar de nuevo la vida. Porque eso es lo que hace la fe en nosotros. A pesar de cualquier cosa que pasemos, siempre la fe nos va a levantar, nos va a centrar para seguir enfrentando la vida de Dios, para seguir enfrentando los desafíos que hay en el mundo, en Cristo. Y dice: fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. Y esto me tocó muchísimo, que no se quedó en el dolor, no se quedó en el lamento, no se quedó en la tristeza, en la angustia, se levantó. Había seguramente lo que es natural en un ser humano, ¿no? Por la partida de un ser amado. Ese dolor, esa angustia. Abraham estaba en el valle de la sombra y de la muerte. Pero él pudo entender algo muy importante, que cuando hay sombra es porque hay luz. En su corazón estaba la luz de la verdad, estaba la luz de la palabra, estaba la luz de Cristo. Y él pudo entender que esas sombras eran pasajeras porque la luz estaba en él. Pero ¿qué pasa cuando nos sucede esto
y nosotros damos la espalda a la luz. Nosotros nos volvemos la sombra. Nosotros somos aquellos que estamos estorbando a la luz para que siga fortaleciendo, alumbrándonos y enfocándonos en lo eterno. ¿Qué lo enfocó a este hombre? Su visión de arriba. Él dijo, quiero comprar, dame la propiedad para la sepultura, entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Y en otro pasaje que tengo, la pagaré por su justo precio. Este hombre, que era el dueño de la tierra, porque la tierra es de Dios y a quien Él quiere la da, le había dado la tierra en posesión. Pero él no tomó nada de la tierra. Disfrutó todo lo que Dios le había dado, pero no tomó nada sin pagar. ¿Por qué? Porque algo tenía en mente. Yo soy aquí forastero y peregrino. No me voy a llevar nada de esta tierra. Por lo tanto, nada me va a tomar a mí. Yo puedo tomar todo lo que Dios me ha dado y disfrutarlo, pero esto se va a quedar aquí. Por lo tanto, ese fue su enfoque. Soy extranjero y peregrino. ¿Por qué? Porque él estaba enfocado en una ciudad más alta, en la ciudad celestial. Y dice Hebreos, rescatando este momento de Abraham, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, siendo que Dios le dijo, toda la tierra que ves, te la doy a ti y a tu descendencia. Pero él no se agarró de nada. ¿Por qué? Porque él sabía que nada de lo que hay en la tierra podía producir el placer. Cualquier cosa que hay en la tierra nos puede descolocar y nos puede prender, agarrar y desenfocar del propósito eterno por el cual estamos en Cristo y estamos aquí en la tierra. Lo que a todos los hombres, hablando la raza humana, puede prenderlos, desenfocarlos, a este no. Porque tenía un propósito, tenía una visión más alta de quién era él y cuál era la vida, el destino eterno al cual había sido llamado. Entonces aquí dice, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aquí vamos a parar un poquito porque el Señor me ministraba, hablamos de esta ciudad que está construyendo Dios, esta ciudad donde Él es el arquitecto, que tiene fundamentos. ¿Cuál es esta ciudad? Apocalipsis 21:2 nos los dice. Y vi a la ciudad que bajaba del cielo, ataviada como una esposa para su marido. ¿Cuál es esta ciudad que Dios sigue edificando? Es usted y soy yo. Es esta ciudad que ya está contemplada en la eternidad como la ciudad donde Dios es el sol. No habrá sol porque la luz es Él. Es esta ciudad donde Dios es el que opera y gobierna y nosotros somos esa ciudad. Domingo pasado hablamos de 6 materiales para edificar la vida de Cristo, metafóricamente hablando. 3 tenían que ver con oro, plata y piedras preciosas. Y dice que las puertas de esta ciudad, si usted lee Apocalipsis, las puertas y los cimientos de esta ciudad son de piedras preciosas, de perlas, oro. El asfalto allá es oro y el mar de cristal. Pero la ciudad que está siendo edificada por Dios es la iglesia, es la nueva Jerusalén celestial, la iglesia del Dios vivo y verdadero.
somos nosotros. Él está edificando, pero no sin usted. Usted está colaborando con esa edificación. Entonces Abraham se levantó y enfrentó de nuevo la vida porque tenía esta certeza, esta seguridad y esta esperanza, que era peregrino aquí, porque él era parte de esa ciudad celestial. Y él pudo decir que pudo entender que no podía hacer nada en ese momento porque todavía no había llegado la hora, que el último enemigo a destruir es la muerte. Todavía en nuestros cuerpos hay la muerte física, pero es en un abrir y cerrar de ojos los que tienen a Cristo se encontrarán en esta realidad eterna y gloriosa. Por eso es que vale la pena edificar la vida acá, la vida de Cristo acá, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La obra de la cruz contempla esa realidad tan maravillosa. Usted y yo no podemos morir ya más. Somos eternos. Independientes del mundo, dependientes de Dios. Cuando tú dependes de Dios, vas a ser independiente del mundo, de este sistema oscuro que no te aporta más que espejismos y en los cuales muchos de nosotros comenzamos a querer alcanzarlos. Comenzamos a correr una carrera no de la fe, una carrera de mentiras y de engaños, queriendo atrapar como querer atrapar el viento, dijo Salomón. Y todo eso es vanidad y aflicción de espíritu. Y dice, cuando Abraham le dijo que iba a pagar por el justo precio, la gente le dijo, no, Señor mío, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó, un hombre humilde, un hombre de fe, se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón, en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella a mi muerta. ¿Qué nos está mostrando? Que aunque era el dueño de la tierra, aunque Dios le había dado todo y era riquísimo, él disfrutó de todo, pero nada lo poseyó a él. Él era libre. Lo que a otros los presiona, lo que a otros los encandila, a este no hubo nada, lo más tremendo en la tierra que pudiera atrapar su corazón. ¿Por qué? Porque él dependía de Dios. Cuando dependemos de Dios, somos independientes del mundo. No estamos arraigados a nada terrenal, a nada que se va a quedar en esta tierra. Nuestro tesoro ya no son cosas. Hay un cambio de tesoro. Nuestro tesoro es Cristo. ¿Sabe por qué, amados? Porque donde está tu tesoro, ahí va a estar en tu corazón. Y sería muy bueno preguntarnos, ¿realmente dónde está mi tesoro? Pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser títulos. Solo Dios lo sabe. Por eso es que la palabra es viva y eficaz. Y va separando, y va cortando, y va mostrando lo que hay en el corazón. Entonces, nada tomó a Abraham. Lo que a otros les parece así lo máximo, para Abraham era algo que no llamaba su atención. ¿Por qué? Porque su enfoque y su corazón estaba en un tesoro eterno, no terrenal. Porque los que son nacidos del Espíritu son como el viento. El único elemento que no es arraigado a la tierra es el viento. ¿Sí o no? Y así son los del Espíritu.
pueden disfrutar de todo en esta tierra. No digo que no, porque la religión nos ha mentido. La religión ha puesto normas externas que son operíos, porque nada de lo externo puede quitar los apetitos de la carne. Lo único que hace eso es la obra de la cruz. Yo puedo dejar de bailar 1000 años y meterme a un monasterio, pero esos apetitos de la carne van a seguir operando en mí por causa de esa vieja naturaleza. Lo único que la cortó fue la cruz y la renovación del entendimiento. Entonces, ¿por qué razón Abraham desechó lo temporal? Porque él sabía que fue creado para la eternidad, no para lo temporal. Aquí todas las cosas se van a quedar, todo lo demás se va a quedar, pero los que son de Cristo van a estar con Él eternamente. Entonces no vale la pena tener otros dioses, sino que el único Dios verdadero sea el que reine en nuestro corazón. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es que es por eso, porque no hay una renovación de nuestra mente. Todavía hay velos. Por eso es que la naturaleza antigua es una naturaleza llena de temor, es una naturaleza de escasez, porque eso sucedió con el hombre cuando la vida de Dios salió de él. Se quedó en temor y mirando su desnudez, mirando que no tenía nada. Y eso pasó a toda la raza humana. Qué importante es poder entender que la vida de Cristo, en Él lo tenemos todo. Él es nuestra herencia. Él es nuestra posesión. Aquí la vida trascendente es la vida de Abraham, una vida que ha trascendido en miles de generaciones. Esta vida ha trascendido la fe, el testimonio de este hombre a millones de personas y de generaciones. Y aquí ya está él partiendo a su morada celestial. Y dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Amados, si alguna persona que no conocía a Dios en el tiempo de Abraham, las personas que estaban a su alrededor, que no conocieron a Dios, si hubieran estado en cada decisión de su vida, podrían decir, este tipo está loco. ¿Cómo va a dejar una ciudad tan prominente cuando primero su padre lo sacó de Ur de los Caldeos y después lo llevó a Harán? ¿Cómo va a dejar estas ciudades tan avanzadas? Si es riquísimo, tiene todo aquí, ¿cómo va a dejar esto por una idea loca que se le ha venido? ¿Cómo va a ser forastero en el desierto, dejándolo todo? Pero es que esa es la fe, cuando ve más allá de lo natural. Luego, cuando le permitió a su sobrino elegir, y eligió obviamente lo que veían sus ojos, la parte más bella de la tierra. Pero le decían, ¿cómo? Si Dios te mandó a esta tierra, ¿cómo vas a permitir que elija a Él, que tome lo que es tuyo? Estoy parafraseando, pero eso es lo que pienso. Sos mayor, vos lo trajiste, elegí vos, pero eligió Lot. Él lo dejó elegir y Dios eligió por él. Espectacular, espectacular esa vida sincronizada con lo eterno, con la verdad, con el gozo, con la paz y con la abundancia. Entonces,
nos acordamos también que ya lo vimos antes en esta serie, cuando el príncipe de Sodoma le dijo: te doy todas las riquezas, dame a las personas. ¿Y saben qué, amados? El príncipe de Sodoma sigue hablando en este mundo. Te doy todo, pero enfócate horas de horas en tu trabajo. Los hijos abandonados, las esposas abandonadas. ¿Sabe qué? Cuando comenzó la revolución industrial, ahí se cortó la unidad familiar. Las familias trabajaban juntas en los campos. Eran tan saludables, les daba el sol. La longevidad era tremenda. ¿Por qué? Porque en unidad, en comunión, familias sanas, fuertes. Pero ahora, ¿qué vemos? Gente que está corriendo, gente que no descansa porque tiene que producir más. No importa sus hijos, no importa su matrimonio, Entonces, eso en la vida de los hijos de Dios tiene que cambiar. No hablamos de no trabajar, sí, pero no sea un, ¿cómo se llama en inglés? Trabajólico, workaholic. Sí, démosle al Señor nuestro tiempo, nuestra vida, la comunión con Él. Entonces aquí dice, fue unido a su pueblo. ¿Quiénes eran el pueblo de Dios? No estoy hablando de personas de carne y hueso, aunque lo fueron antes. Estoy hablando de ese pueblo de Dios que antecedió a Abraham. Hombres de fe, hombres que caminaron con Dios, oyéndole su voz, porque en ese tiempo no había el Pentateuco, no estaban las profecías. ¿Y cómo este hombre caminó por la fe si dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? Explíqueme. Para palabra en el griego hay dos acepciones, dos descripciones. Logos, la palabra escrita. Cristo es el logos, es la palabra viva. Y el rema es esa palabra que se revela, que se hace vida cuando la entendemos, cuando la escuchamos, cuando nos habla el Espíritu. Por ejemplo, fue unido a su pueblo, a esos hombres de fe que caminaron en comunión con Dios. ¿Qué hace la comunión con Dios y con la palabra? ¿Saben qué? Enternece el corazón. Deje de tener comunión con Él. Hable con Él simplemente. Bueno, Dios, bendíceme este día. Que me vaya bien en mi trabajo. Que no me tire un tropezón por ahí. Que comunión con Dios es diferente. Tenemos comunión todo el día, Él está dentro, pero separamos un tiempo específico, preciso. ¿Y sabe qué pasa en ese momento? Tu corazón se enternece. Esa frialdad, esa indiferencia, esos muros de hielo comienzan a derretirse por el fuego de su verdad, de su gracia, de su amor, de su presencia. Eso pasó con Josías, un rey que a los 8 años comenzó a reinar. Y comenzó a crecer y a ser guiado por Dios. Por un abuelo perverso que había sido rey, pero se arrepintió. Y comenzó a ministrarle al niño. Su padre murió, pero él comenzó a ministrar al rey niño. Y cuando encontraron el libro, ahí dice la palabra, solo el libro, y le leyeron el libro, Josías, dice la Biblia, que se enterneció su corazón. Porque eso es lo que hace la comunión y la palabra. Rompe barreras, derriba, fortalece y enternece aquello que está endurecido. Así que no perdamos la comunión con Dios. Si tú no tienes comunión, por ejemplo, con tu familia, no hablas con tus hijos, con tu esposo, esa comunión íntima, también
En la comunión está la comunicación, que es importante para la familia. Entonces fue unido con su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Esos hombres de fe. Enoc. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Noé. Otro hombre que está nombrado en el Nuevo Testamento, en la galería de los hombres de la fe. Pero aquí nosotros podemos entender que Abraham no está muerto hace más de 4000 años. ¿Por qué? Porque su Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Los saduceos, una secta que era contraria a los fariseos, no creían en el Espíritu y no creían en la vida después de la muerte. Y comenzaron a hacerle preguntas a Jesús. ¿Y qué les contestó Jesús? Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué nos está diciendo? Abraham está vivo. Abraham está vivo. Abraham está gozando de aquello que edificó mientras estaba en la tierra. Pero también Abraham conoció a Cristo. Porque ¿cuál es la evidencia de la fe? La obediencia. Cuando obedeció a Dios acerca del sacrificio para su hijo, pudo ver a Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Por la boca de Jesús, que escribió el apóstol Juan. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Este vio el día de la crucifixión. ¿Quién va a querer algo de acá? ¿Quién va a querer ser absorbido por algo terrenal cuando ha visto la gloria de una obra consumada? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, seguramente, ¿aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto les digo, que antes que Abraham fuese, yo soy el eterno, el verdadero, ese Dios que contiene al universo y a las estrellas y a las galaxias, está en tu corazón. Pero esto solo se puede entender por la fe. Porque si tú le dices a alguien que no tiene a Cristo, a cualquier persona va a decir, está verdaderamente loco. Pero es la verdad. Entonces aquí comenzamos con esta nueva serie que tiene que ver con la vida de Abraham. Creador y formador. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cada palabra que está al inicio de una frase, muchas veces es una conjunción. Y aquí vemos una. Dice, por eso es importante leer todo el contexto. Dice ahora. ¿Por qué dice ahora? Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas. ¿Por qué dice eso? Porque en el capítulo 42, al final del capítulo, estaba amonestando a Israel. Israel ya sabemos que es el pueblo que salió del linaje de Abraham, de su nieto Jacob, que Dios le cambió el nombre, ¿no? Era Jacob, engañador, tramposo, y le dio un nombre nuevo, Israel. Entonces estaba reprendiendo a Israel, ¿por qué? Por la dureza de su corazón, por su negligencia y dureza de corazón, diciendo este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso, amados, es tan importante la comunión. No permitas que nada pueda interferir en la comunión de Dios.
con tu vida. Pasemos un tiempo con Él. Dediquemos un momento con Él. Entreguémosle nuestros días a Él. Ahora estaba reprendiendo a Israel, pero ahora ¿qué les está hablando? Porque la disciplina de Dios es por amor, tiene propósito para alinear, para centrar el corazón por amor. Pero ¿saben qué? La gracia tiene la última palabra. La gracia de Dios es maravillosa. La gracia de Dios es Cristo. La gracia de Dios es la cruz. La gracia de Dios es la palabra de la cruz. Esa palabra que te centra cuando estás desanimado, cuando estás viéndote a ti mismo, no doy a la talla, están pensando mal de mí o están hablando mal de mí. Te centra en quién eres en Cristo. Porque Dios no está viendo lo que hacemos. Él se centra en lo que somos en Él. Y lo que somos, obviamente, pues va a tener una congruencia, va a tener una coherencia con lo que hacemos. Pero lo principal es en quién estás. Si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cambio de naturaleza. Si estás en Adán, sigues esclavo. Si estás en Cristo y no has renovado tu mente, puede ser que tu alma siga siendo esclavizada a los deseos antiguos, a los deseos de la carne. Entonces, así dice Jehová, creador tuyo. ¿De qué nos habla creador? Nos habla de la vida. Dios creó un hombre de barro y sopló en su nariz aliento de vida, en el griego neuma, su espíritu. Y dice, y fue un ser viviente, dice Génesis 26, 27, 1, 26, 27. Y en Génesis 2, 7 dice, sopló en él aliento de vida y formó al hombre. Aquí algo me estalló en mi cabeza estos días. Adán no pasó los procesos que nosotros pasamos, de la carne siendo sometida al Espíritu. ¿Por qué? Fue creado, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y en el 2:7 sopló su Espíritu. Directamente sopló la vida de Dios en Adán. Pero Adán tomó una decisión. Y al revés de nosotros, la vida salió. ¿Me entienden? La vida salió. Pero en nosotros. Y eso pasó a toda la raza humana. Pero cuando aceptamos a Cristo por la obra de la cruz, la vida volvió a nosotros. Ahora tenemos vida. Pero hay un proceso. El proceso que Adán no pasó, nosotros lo pasamos. Que es renovar la mente a esta realidad, a esta verdad. Someter la carne a la cruz y el alma al gobierno del Espíritu. Entonces, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Entonces, entre esas dos palabras hay algo muy poderoso. Porque ahí ya el hombre había sido destituido de la gloria de Dios. Jacob era un tramposo, un engañador por su naturaleza que portaba, pero era un escogido por amor para que de su línea venga el Mesías. Entonces, formador tuyo, oh Israel. La formación de Dios en nuestras vidas tiene un propósito muy importante. Dios nos forma para luego manifestarse. No puede haber manifestación sin la formación del Hijo de Dios en nuestras vidas.
no temas. Aquí no le estaba diciendo para animarlo. No temas porque yo te redimí. Le estaba diciendo, no temas porque yo te rescaté. No temas porque te rescaté, porque te trasladé de la potestad de las tinieblas al reino de la luz. Por eso es que no tememos. No es porque todas las cosas, no le dijo, no temas porque todas las cosas de aquí en adelante te van a ir bien. Porque los que están en Cristo y los que no están, pasamos luchas en la tierra. Eso es. Jesús lo dijo, está anunciado. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios? No temas. No es algo para alentarlo, es algo para enfocarlo. Porque yo te redimí, yo te compré. Redimir significa rescatar, comprar a un precio. Oseas compró de nuevo a su esposa por 15 siclos de plata. La redención la plata es una figura de redención en la Biblia. Pero con respecto a nosotros, el apóstol Pablo dice, no fuimos rescatados por oro o plata, cosas que se quedan, que se destruyen con el uso. No, fuimos rescatados con la sangre preciosa de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Entonces no temas porque yo te redimí. Te puse nombre. Esto es espectacular, amados. Dios te ha puesto un nombre nuevo, porque ese es el orden de Dios. Le cambió el nombre a Abraham. Era Abraham, le puso Abraham, padre de multitudes. A Sarai, Sara, que significa risa. Esa pobre había llorado mucho. Le cambió el nombre a Jacob, de tramposo, a príncipe de Dios. Y Jesús le cambió el nombre a Simón, que significa algo estable, algo endeble, algo que se quiebra por cualquier cosa. Y le puso Pedro, que significa roca. ¿Por qué? Porque Cristo es la roca eterna de los siglos y nosotros estamos en Él. Tenemos su naturaleza, esa naturaleza que es la naturaleza de Dios, que vence en todas las cosas. Porque además en la obra de la cruz nos dio la victoria. Entonces te puse nombre. ¿Qué es poner nombre? En la cultura bíblica, en la Biblia, es conocer profundamente. El nombre te da destino, te da dirección. El nombre establece un nuevo orden del espíritu en tu vida. El nombre es una profecía. Cuando lo llamaban a Simón, Simón, como la hoja que se lleva el viento. Pero cuando le decían Pedro, roca, firme. Y Dios te ha dado un nombre, te ha cambiado. Aquí el Señor conoce a todos sus hijos. Dice que Él, Salmo 147, cuenta las estrellas y las llama por su nombre a cada una de ellas. Imagínense, ¿cómo no te va a conocer a ti? Y Dios te ha puesto un nombre, Dios te ha dado un nombre nuevo. Ya no es el nombre, ese nombre viejo. Aquí Susanita con su esposo una vez fueron a mi casa, el esposo, un profeta, dijo, tu nombre era temerosa, pero desde hoy te cambio el nombre en fortaleza. Imagínense llamar fortaleza a una persona todo el tiempo. Está estableciendo la vida del Hijo, esa vida que vence, esa vida que todo lo puede en Cristo que le fortalece. ¿Me entienden, amados, la importancia del nombre? Entonces, aquí, pero lo importante es que Él nos conoce
y nos llama por nombre. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿De dónde las saca? Las saca de los límites. Las lleva a la gloria, a la libertad, a los verdes pastos. Y eso es lo que hace con nosotros. Nuevo nombre, nueva identidad. Entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Ese nombre ya está en tu corazón. Antes, ¿cómo nos movíamos? Yo me movía en temor, una persona muy temerosa. Pero Dios me cambió el nombre. Entonces, ahora, y lo digo con temor y a lo que verdaderamente le tengo miedo, es al viejo hombre, a mi vida sin comunión con Dios. ¿Por qué razón? Porque el viejo hombre comienza a gobernar y cualquier cosa, la carne está a flor de piel. Y de la nada podemos hacer problemas y cosas. Pero si Cristo nos gobierna, ¿qué es lo que se está formando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que estamos edificando en nuestras vidas? El carácter de Cristo, ese carácter manso, humilde, que no lo mueve nada, sino el amor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto me lo ministró mientras hacía este mensaje. ¿Sabe cuál es el nombre que cada uno de nosotros tenemos en este nuevo pacto? Esto no sucedía en el antiguo pacto. Jesucristo vino a revelar a Dios como Padre. Ahora, por la reconciliación de la obra de la cruz, tenemos una relación filial con Dios como nuestro Padre. Pero eso se puede quedar en relación o podemos avanzar a la comunión con nuestro Padre. Pero nuestro nombre es que somos hijos de Dios. Antiguamente todavía Jesús habló, en los evangelios se hablaba de los discípulos. ¿Sí o no? Pero si usted lee las cartas de Pablo, amados, no se vuelva a nombrar discípulos, sino hijos. ¿Por qué? Porque los discípulos eran aprendices que aprendían de afuera de Jesús y los seguían desde afuera. Pero ahora los hijos son parte de la vida de Dios. Están en Cristo. Él está en nosotros. Y la obra es de Él en nosotros. Y eso es lo glorioso que estamos hablando de este nuevo pacto. La formación del Hijo en nosotros para que este Hijo se exprese y se manifieste. ¿Me comprenden la diferencia? Ahora somos hijos. Ese es tu nombre. Para mí el mayor título que me pueden dar, y yo puedo decir, yo soy una hija de Dios. Dios, cuando Jesús se bautizó, dijo, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y usted está en Cristo y Dios dice lo mismo de usted. Usted es un hijo, una hija amada de Dios. Dios se complace en usted. Y usted puede decir, pero ni me conoce, tengo terrible. Dios te conoce, porque de eso se trata, cambiar el nombre. Justamente, Él conoce lo que opera esa vieja naturaleza. Y por eso nos ha dado un nuevo nombre a cada uno. Y este nombre real es de ser hijos de Dios, que tienen su naturaleza. Cristo es el modelo que Dios quiere reproducir en sus hijos. Si hacemos una comparación, en Isaías 43 dice, Dios es el formador. Pero aquí, en Gálatas 4:19, el apóstol Pablo estaba muy triste. Había ministrado a los Gálatas durante años la vida de la fe, la vida del Espíritu. Y ellos se habían vuelto a la ley, se habían vuelto a las obras. Y Él les dice que estaba perplejo, pasmado, y les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí
El clamor de este hombre nos hace ver a una mujer embarazada, a una mujer que se está formando en el vientre el bebé. Pero eso no se va a quedar ahí toda la vida. Tiene que manifestarse. Por eso es que la formación precede a la manifestación. Si Cristo no es formado en nuestros corazones, ¿qué se va a manifestar? Esto no es a imitar. Nosotros no estamos imitando a Cristo. No se trata de imitar y de pujar para perdonar, para hacer esto. No, no. Eso hace la religión. ¿Por qué razón? Porque la religión pone... No podemos manifestar un Cristo que no está siendo formado en nuestro corazón. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Mis amados, no podemos manifestar a un Cristo que no conocemos, que no permitimos su formación en nosotros para que se manifieste. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dios utiliza las pruebas como parte de su obra formadora. Entonces, es muy importante entender que las pruebas tienen propósito para formar a Cristo, para colaborar con la formación de Cristo en nuestras vidas. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Amados, esto necesitamos entenderlo. Lo que tú estás pasando en este momento probablemente, no lo sé, no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay una gloria para manifestarse. ¿Y cuál es esa gloria? Es la manifestación del Hijo. Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, la manifestación del Hijo de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Realmente las pruebas que Dios permite tienen propósito formador, tienen ese propósito de desarrollar la vida de Cristo en nosotros para su manifestación. La palabra manifestación, ¿de qué nos habla? De algo que ha estado ahí siempre, pero todavía no se ha visto. ¿No es verdad? ¿Sí o no? Algo puede estar guardado ahí que nadie lo ha visto hasta que tú te lo pones. ¿Sí o no? Entonces es algo, la manifestación es algo que ha estado ahí, pero recién se puede ver. Y este Cristo, esa paciencia, esa ayuda, esa obra del Espíritu Santo llevándonos ¿a qué? A esta formación del Hijo. Amados, si Cristo no se forma en nosotros, de verdad te lo digo, corre en peligro tus relaciones interpersonales. Porque ¿qué se va a manifestar? Corre peligro tu familia, tu matrimonio. Porque si no, ¿qué se va a manifestar? El viejo hombre, hipersensible, egoísta, egocéntrico, soberbio, orgulloso, que de todo se ofende, ofendible. Pero el Hijo, inofendible. Le decían de todo. Nosotros no nacimos de fornicación como tú, porque pensaban que María fornicó antes con José. Porque la mente natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Y lo que no entendemos, lo imaginamos.
nunca se ofendió. Crucifícale, no queremos que este reine sobre nosotros. Después de oír todo eso, los puñetazos, los escupitazos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la vida del Hijo en tu vida. Y eso es lo que necesita manifestarse. A veces se manifiesta el viejo hombre. Y cuando se manifiesta, amados, es muy feo. Pero cuando se manifiesta Cristo, es descanso, es paz, es gozo, es plenitud. Las pruebas no son obstáculos para que se cumpla el propósito de Dios, sino más bien son herramientas. ¿Son herramientas para qué? Para romper esos obstáculos en nuestra mente y en nuestro corazón. Para romper esos paradigmas. Para derretir ese hielo. Esas costumbres. Tenemos muchas costumbres. Hay una idiosincrasia de las casas donde nacemos. Hay una cultura en las casas. Hay la cultura del país en el que estamos. Y todo eso está en el mundo. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 8:18. Aquí lo sigue afirmando versículos más abajo. Y sabemos, esta palabra es muy importante entender, saber, conocer, porque muchas veces estamos atrofiados por ignorar la verdad. Pero cuando la verdad es revelada, cuando sabemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el bien mayor? Lo dice el versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Porque, versículo 29, porque a los que antes conoció, también, fíjese, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a qué? Conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Entonces las pruebas que pasamos, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuál es esa gloria venidera? ¿Cuál es ese bien mayor? La revelación del Hijo. A mí, de verdad que me estremece que toda la creación esté esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esa creación que fue maldecida cuando Adán pecó, Jesucristo vino a restaurar todas las cosas, a hacerlo de nuevo todo. La creación sufre. ¿Por qué? Porque sí sigue manifestando el viejo hombre, indiferente, egoísta, haciendo quemas en los campos, quitándonos el oxígeno de las plantas en la Chiquitania, en todos esos lugares, maltratando a los animales. La creación sufre cuando no hay la manifestación del Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos hemos convertido en hermanos de Cristo. Pruebas, procesos sin sentido o herramientas de producción. ¿Qué dice usted? Cuando entendemos que en los procesos que pasamos, siempre el Señor va a probar, nos va a probar como prueba el oro, porque eso nos considera. No es porque Él no lo sepa, sino que nosotros necesitamos saberlo. Entonces aquí el hermano, medio hermano de Jesús dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en una prueba, en diversas pruebas. Fíjese, ¿por qué?
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. La paciencia es un fruto del Espíritu, ¿no? Del carácter de Cristo. Pero en este pasaje no es la meta final la paciencia. La paciencia es la herramienta de Dios. ¿Para qué? Para que mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis cabales y perfectos sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿para qué es necesaria la paciencia en este pasaje? ¿Sabe qué? Para permanecer y no abortar en las pruebas de la vida. Porque muchas veces queremos ya, como que metamos una comida al horno que tiene todos los ingredientes y lo deseamos, pero estamos y lo sacamos crudo. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a meterlo. Entonces, amados, a veces estamos en alguna situación sin ver propósito, sin entender el verdadero propósito, y queremos salir rápido, ya que se acabe esto. A Dios no le interesa que pases las pruebas así por pasarlas. No es pasar una prueba por pasar. Allá la pasé. Pero ¿qué se produjo en tu corazón? ¿Cuál fue la producción de tu corazón de esa prueba? Cristo se formó, Cristo comenzó a manifestarse. ¿Alguna situación comenzó a hablarte, a romper estructuras en tu vida, a establecer un orden nuevo en tu vida? Necesitamos entender. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos. Aquí en el griego es teleios. No significa sin errores, no, sino completos, que no le falta nada. Y esto es lo que tú eres en Cristo. ¿Qué te falta? No te falta nada en tu espíritu, pero en el alma pasamos procesos para que no nos siga gobernando ese viejo hombre de engaño, de temores, de mentiras, de escasez, de miedos. Las pruebas que pasamos no son para destruirnos, son para la formación del Hijo, son para lo nuevo que viene en tu vida. Dice 2 Corintios 4:17, dice que esta leve tribulación momentánea, para el apóstol Pablo eran terribles, pero él las hallaba leve en comparación con la gloria que él ya conocía. Esta leve tribulación momentánea produce en vosotros, diga produce. Hay una producción, amados. Entienda, ríndase al Señor, rinda el corazón y dígale: Señor, la producción de esta prueba es la formación del Hijo en mí. Ayúdame. Hace Él esa obra en nuestras vidas. Y todo lo demás comienza a ordenarse. ¿Por qué? Esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. El peso de gloria es Cristo, pero también lo que viene con Cristo. Porque si no estamos preparados para recibir lo que viene juntamente con Él, no vamos a saber administrar. Entonces, perfectos y cabales. ¿Qué es cabales? Que no te falta nada. Estás en Él. Todo está ordenado, completo, perfecto, sin que os falte cosa alguna. No está hablando que no nos van a faltar algunas cosas. Sí, puede ser, pero que no falte nada de la operación de Cristo, de la vida del Hijo, que completamente pueda revelarse en nuestras vidas. Entonces, y esta es la última: perfeccionados por aflicciones para llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cuál es nuestro ejemplo? Si usted piensa: ay, pobre de mí, lo que he pasado, lo que estoy pasando, alguien fue precursor, alguien te antecedió, alguien que no merecía, porque el Hijo de Dios, el perfecto, Dios permitió
porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. El universo, tu vida, las galaxias subsisten en la palabra de su poder. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, fíjese, aquí no es una frase así de llevar muchos hijos al cielo, como si fuéramos cualquier cosa. No, este es un lenguaje de pacto, este es un lenguaje de gracia y de amor. Hijos, no está llevando cualquier cosa al cielo. Hijos. Para llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cuál es el autor de tu salvación? Cristo. Él padeció por aflicciones, fue perfeccionado, no porque no sea perfecto. Este nunca pecó, sino cuál fue la perfección que Dios operó en él. La perfección de ser tu sumo sacerdote, de ser nuestro Salvador. ¿A través de qué? A través de lo que él padeció, porque era Dios, era espíritu, nunca había conocido ni el frío, ni el calor, ni el dolor, ni el rechazo, ni la maldad. Pero toda esa experiencia humana que tuvo y venció. ¿Por qué venció? Porque había una marca en su vida. ¿Para qué son las pruebas, amados? ¿Cuál es el propósito de la producción? ¿Cuál es la producción en las pruebas? Para sacarte de la autosuficiencia y de la autodependencia. Porque eso es lo que es el viejo hombre. El viejo hombre es autosuficiente. No, déjenme a mí, yo puedo. No necesito ayuda, yo puedo. Y nunca dependemos de Dios. Después de una prueba, ¿sabe cómo sale usted? Totalmente dependiente de Él. Preguntándole, Señor, ¿te parece que es así? ¿Y sabe dónde lo hemos visto esto? En Cristo. Totalmente dependiente de su Padre. Y aquí, llevar muchos hijos a la gloria. Hay algo que me tocó muchísimo. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Qué gloria? Necesitamos hacerle preguntas a Dios. El Señor me ha estado llevando Él a hacer preguntas muy importantes. Preguntas de una categoría eterna, poderosa. ¿Qué gloria? No la gloria del principio, que más en este mismo capítulo 17:5 dice: Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo al principio del mundo. No esa gloria es de Cristo. ¿Cuál es la gloria que nos está hablando acá? La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa gloria que tenía Jesús con su Padre, de la unidad, de la comunión, de la dependencia, esa gloria nos las dio porque Jesús manifestaba al Padre por la comunión que tenía. ¿Se acuerdan cuando Felipe les dijo, mostranos al Padre y nos basta? Él dijo, Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo, uno solo somos. Entonces Cristo vino a revelar al Padre. Pero ¿cuál es el propósito ahora del Padre con nosotros? De que se reproduzca en nosotros la vida del Hijo. Que nosotros ahora podamos revelar al Hijo de Dios. ¿Y saben qué, amados? En esta revelación del Hijo, esta unidad que no es algo de organizaciones, organizacional, no es de uniformidad, todos con la misma camiseta, pero todos divididos por dentro internamente. No. Esta unidad solamente se da por la naturaleza, por la vida de Dios. Y es tan importante la unidad, porque una casa dividida no prevalece, se cae. Una casa en unidad
esa unidad del espíritu. Si yo quiero estar unida con alguien, me dura un suspiro, pero permanecemos en esta unidad porque se trata de naturaleza. Es la naturaleza de Dios en nosotros. Esa es la naturaleza de Cristo, que es tan necesaria e importante en los matrimonios, en la familia, en las congregaciones. ¿Cuánta gente sale de las congregaciones ofendidas? Se ofenden y chao. Nunca permitieron que Cristo se manifieste en la unidad. Y esto es un tema espectacular que cuando me toque nuevamente hablar lo vamos a seguir desarrollando. Pero esta es la gloria que yo les he dado, para que sean uno como tú y yo somos uno, perfectos en unidad. La perfección en la unidad no puede venir de mi querer y de mi vieja naturaleza. Solamente viene de su vida y su naturaleza gobernando la mía. Por eso es tan importante la formación para la manifestación del Hijo.